Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10. La Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el amor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por lo manso de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Siéntese, por favor. Quiero compartir este tema que estamos viendo acerca del milenio. Lo que quiero compartir en esta hora es cómo será la vida en ese tiempo. ¿Cómo será la vida durante el periodo de 1000 años? Amados hermanos, si yo le hago la pregunta en esta mañana, ¿cómo ha sido la vida en cada una de nuestras generaciones? Si nos ponemos a pensar cómo fue la vida de nuestros abuelos no anduvieron en vehículos, ellos caminaron y anduvieron a pie, carriaron todas sus cosas a pie, en la espalda, en necapal, con lazos, y esa fue la vida que ellos llevaron. Luego, en el tiempo en el que nosotros vivimos, cuando ya fuimos niños y adolescentes, ya existían las carretas, existían los carretones que eran jalados por bueyes. Y eso fue pasando, ese fue la transformación de la era del periodo de la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres. Nuestra generación, nosotros, ya se transformó de dejar los bueyes, las carretas, y se convirtieron los vehículos en motocicletas, en carros, pick-ups, camioncitos, etcétera. Hoy en día, si nos damos cuenta, la generación ya ha ido cambiando. Pero si nos ponemos a pensar, mis amados hermanos, cómo será el periodo de cómo se vivirá la vida en el tiempo del milenio. Bueno, la Biblia nos habla con claridad acá en el libro de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, ¿a quién se está refiriendo el profeta Isaías acá? Nada menos y nada más que al padre de David. Sí, el papá de David se llamó Isaí. David fue el varón que Dios escogió del vástago. David fue el vástago que Dios escogió de Isaí. Ahora, de la simiente de David vino a nacer Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ahora, esta simiente o este vástago de David, que es Jesucristo, es el que reinará y gobernará durante 1000 años sobre la faz de la tierra. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿cómo exactamente serán estas cosas? Amados hermanos, la humanidad siempre ha soñado con un mundo perfecto. Sin embargo, hay guerras, hay injusticias, pero la humanidad desea que haya un mundo sin guerras, sin injusticias, sin violencia, sin corrupción, sin odio. Los gobiernos prometen paz, pero no lo logran. Y déjeme decirle que nadie lo logrará. Yo a veces escucho personas que me dicen que sí, que ya no hay que seguir apoyando a los de siempre, a los mismos, hay que cambiar. Pero, hermano, en tanto sea un hombre común y corriente sobre la faz de la tierra, este no podrá. Intentará, tratará, pero no lo logrará perfectamente. El único que tiene la potestad de lograrlo perfectamente es Jesucristo. El hombre no lo puede lograr porque el corazón humano es pecado, o en el corazón humano hay pecado. La Biblia enseña que llegará un día cuando Jesucristo gobernará personalmente sobre la tierra durante el milenio. La Biblia también nos enseña que habrá justicia verdadera, habrá paz real y una restauración nunca antes vista. Isaías describe profética y escatológicamente ese glorioso reino de la simiente de David, y es nada menos y nada más que Jesucristo. Vea conmigo cómo será ese periodo de gobierno del Señor Jesucristo. Número 1. Un reino de justicia. El versículo comienza diciendo, el pasaje del capítulo 11 de Isaías, si usted lo lee en su Biblia, Reina Valera 1960, comienza con un título diciendo, reinado justo del Mesías. Reinado justo del Mesías. Isaías estaba escribiendo una profecía que para usted y para mí es escatológico. Y cuando digo escatológico es porque aún no se ha cumplido, aún no ha llegado su tiempo, pero llegará ese tiempo y será un reino de justicia. Él juzgará con justicia. El milenio será un reino completamente diferente a los gobiernos humanos, como ya lo he dicho. Amados hermanos, yo sé que usted ha escuchado, y yo me recuerdo que cuando yo crecí con mi bisabuelo, que en paz descanse y está en la presencia del Señor porque aceptó a Jesucristo en sus últimos días, él me contaba esta historia y decía, tenía un dicho, tenía una frase, tenía una expresión, decía siempre, gente que dejó ubico. Y me contaba muchas historias. Decía que cuando se ponían a tomar y estaban ebrios y los agarraban en la calle, los metían a un vehículo y se los llevaban a trabajar en las carreteras con piochas y con palas. Entonces, siempre se declaraba y se decía acerca de cómo fueron estos gobiernos. Él platicaba de ubico que yo en mi vida viví algo como eso. Luego escuchaba a otros que también mencionaban a un tal general Lucas García. Y así sucesivamente. Hablaron de gobiernos que me estoy refiriendo acá en Guatemala. Pero por más que estos fueron, y la gente cree que tuvieron una capacidad de gobierno muy buena, nunca fue perfecto, porque jamás sobre la tierra habrá un gobierno perfecto. No lo hay, y la razón es que ya lo vuelvo a recalcar, es que en el corazón del ser humano hay pecado. Esa es una de las razones. Los hombres fallan porque son imperfectos. Los hombres fallan porque son corruptibles. Los hombres fallan porque en primer lugar son egoístas. Sí, los hombres son limitados. Déjeme decirle que desde que nosotros nacemos, cuando somos bebés, somos egoístas. Sí, yo no sé si usted se ha dado cuenta de un bebé cuando nace, cuando tiene hambre llora.
Cuando tiene hambre, grita. Al bebé jamás le va a importar si la mamá está cansada, si se desveló, si ha estado sufriendo. Al bebé nunca le va a interesar si la mamá tiene deudas. Nunca le va a interesar si tiene problemas en el matrimonio. Él tiene hambre y quiere comer. Desde que uno es bebé, es egoísta. Y así sucesivamente el ser humano va creciendo. Algunos nunca dejan de ser egoístas. Pero cuando aceptamos a Cristo, mis amados hermanos, nuestra vida comienza a cambiar. Empezamos a dejar el egoísmo, empezamos a dejar el egocentrismo, porque Cristo cambia y transforma nuestra vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Pero a pesar de que el hombre es pecador, llegará un día donde el gobierno de Cristo será perfecto. Y yo le quiero decir algo aún más importante. Aún en este tiempo hay corazones gobernados por Cristo Jesús. ¿Sí? Hay corazones que se han rendido a Dios, que han renunciado a su egoísmo, han renunciado a su orgullo, a su vanidad, y se han rendido a Cristo y han dicho: todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Hermanos, hay hombres que sí se han rendido a Cristo. Y déjeme decirle que esos hombres que se rinden a Cristo no buscan ser gobernantes. No sé si me explico, porque hay quienes sí quieren ser gobernantes, pero ellos son imperfectos y pueden fallar. David fue un hombre que fue gobernante, que Dios lo eligió para gobernar a Israel, y aún así falló. Pero vea esto: Jesús no gobernará por intereses políticos. Jesús no gobernará por conveniencia humana. Jesús no gobernará por egoísmo. Él gobernará porque su gobierno será perfecto. Él gobernará con verdad. Él gobernará con santidad. Él gobernará con sabiduría divina. Jesucristo gobernará con absoluta justicia. Yo puedo dar testimonio de que Cristo es perfecto. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Amados hermanos, con Cristo, en el gobierno de Cristo no habrá corrupción. En el gobierno de Cristo no habrá manipulación. Cristo conoce el corazón del hombre y Él va a escoger a sus siervos, quienes van a ser reyes y sacerdotes. Como ya hablamos de eso en otro tema, Él escogerá perfectamente a quienes van a estar en su gobierno. Isaías declara que Él no juzgará según la apariencia. Recuerde cuando Dios escogió a David, envió a su profeta Samuel, y cuando Samuel llegó, la apariencia engañó los ojos, la mente y el corazón del profeta. Pero la Biblia nos enseña que Dios le dijo: no, porque yo no me fío en la apariencia, yo conozco perfectamente el corazón. Entonces la Biblia nos declara que Jesús no gobernará según la apariencia. Los seres humanos son engañados por la imagen, el dinero, la fama, la influencia, pero Cristo verdaderamente conoce el interior del ser humano. Juicios rectos habrán en este periodo de gobierno. Los pobres, dice el versículo de la Biblia, recibirán justicia. Vea conmigo, lo quiero leer. Capítulo 11 del libro del profeta Isaías, dice así, versículo 12 en adelante: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y que ese pasaje está describiendo lo que describe el capítulo 20 de Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda. Aquí nos está dando la interpretación que es el poder de la autoridad de su palabra, esa espada con quien matará
a los impíos, con quien matará a los injustos. Hermanos, los pobres recibirán justicia, dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres. Yo no sé si se da cuenta hoy, pero la corrupción, en tanto una persona que es inocente va al juzgado, pero es pobre, no tiene para pagar los sobornos, lo terminan condenando. Si una persona se enfrenta a una empresa, déjeme decirle que por lo general terminan condenando al que es pobre, porque el dueño de la empresa puede comprar a los jueces, magistrados, a los que hacen justicia, porque en este tiempo es lo que sucede. Pero cuando Cristo vaya a gobernar, la Biblia nos enseña que los pobres son los que recibirán justicia. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? En otras palabras, lo que eso quiere decir es que la verdad con Cristo Jesús siempre prevalecerá. Amados hermanos, las apariencias hoy pueden engañar. Hay quienes tienen una manera de explicarse o de decir que engañan, aún, dice la Biblia, a los escogidos. Número 2. ¿Cómo será este periodo o cómo será este gobierno? Un reino de paz. Oiga lo que dice la Biblia: morará el lobo con el cordero. Versículo 6 en adelante dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Hay una secta que enseña que este es un gobierno que va a ser eterno. Pero déjeme decirle que este no es el paraíso del que realmente habla la Biblia. Este solo es un periodo de 1000 años. Ese milenio terminará. Y después dice Juan, yo vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Descenderá una tierra nueva, un mundo nuevo, perfecto, donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero ahora estamos viendo un periodo, un lapso de periodo que durará 1000 años, un reino de paz. Morará el lobo con el cordero. Isaías describe cambios extraordinarios, incluso en la naturaleza. Como lo hemos leído acá desde el versículo 6, hermanos, todo el versículo 6 es exacto. Y el 7 dice así: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerá paja. Oiga, que mire, la naturaleza misma va a sufrir un cambio durante un periodo, porque esto es solo un periodo hasta que sea destruido este mundo. La creación sufrirá una restauración parcial, repito, es parcial, porque es solo durante el reino milenial. Después de esto, el mundo es destruido, lo que dice el apóstol Pedro. Las potencias serán demolidas, todo esto se fundirá. Pero, hermanos, eso es algo tan hermoso, conocer la palabra de Dios. Animales naturalmente agresivos convivirán en armonía. El león comerá igual que el buey paja, dice la Biblia. El efecto de la maldición será limitado temporalmente. Sí, eso será temporal, hasta que todo sea destruido, hasta que el mundo sea destruido y venga la nueva Jerusalén. Ahí vendrán seres totalmente diferentes. El efecto de la maldición será limitado temporalmente. La violencia será frenada. Habrá armonía visible. Hermanos, hoy en día no se puede ver a un león echado con un cordero. No se puede ver a un león con otro animal doméstico, porque definitivamente se lo devora. Pero en ese tiempo habrá armonía, que lo podremos ver con nuestros propios ojos. En tercer lugar, habrá fin de las guerras. Isaías capítulo 2, versículo 4 dice: no alzará espada nación contra nación. En el tiempo del gobierno de Cristo Jesús, hermano, no va a haber odio, no va a haber rencor, no va a haber envidias, porque habrá justicia.
El que intente hacer alguna cosa mala definitivamente será destruido, porque el gobierno de Cristo será perfecto. Entonces eso significa el fin de las guerras durante todo ese tiempo de 1000 años. Hoy el mundo vive en guerras, violencias y ambición de poder. Hay muchos gobiernos que quieren dominar al mundo. Hay imperios que quieren gobernar al mundo. Pero por más que lo intenten, si Dios no lo permite, no se los deja. Y si Dios le da permiso, lo logran. Pero solo lo logran parcial. Nunca un gobierno es eterno. Nosotros podemos ver eso en las historias desde Nabucodonosor. Cuando Dios levantó el imperio del rey Nabucodonosor, le profetizó cómo iba a caer su imperio y cómo otros imperios iban a ir hasta el final, de llegar al hierro fundido con barro cocido. Es el gobierno en el que hoy estamos viviendo. Hermanos, hoy el mundo vive en guerras, violencia y ambición de poder, pero Cristo traerá paz verdadera. No será una paz negociada por hombres. Yo no sé si usted ha oído donde se hacen pactos mundiales, donde hay intervención de naciones firmando pactos de paz, pero muchas veces esos pactos se rompen. Entre Israel y Hamás, los árabes, ellos han firmado, han hablado, han habido otras naciones que han intervenido, pero más tarde o más temprano el enemigo se levanta y comienza a romper lo que un día pactaron de ser. Es que los pactos humanos no son eternos hasta que Cristo venga. Esto, vuelvo a repetir, no será una paz negociada por hombres, será una paz establecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La paz que el mundo no puede producir, únicamente la produce Jesucristo, sea bendito su nombre. La humanidad habla mucho de paz, pero no puede alcanzarla, porque el problema principal en el ser humano es el pecado. Y déjeme decirle que en tanto el hombre no rinde su vida a Cristo, su vida nunca tendrá paz. Intentará, leerá libros, escuchará música, seguirá a hombres que le van a decir una apariencia de paz, pero jamás tendrá paz. El único que da paz se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Y eso es algo que usted y yo debemos sentirnos contentos de pertenecer a Cristo, porque eso es como intentar apagar un incendio sin cerrar la fuga de combustible. Sí. Si alguien quiere apagar un incendio, pero hay un combustible que lo está propagando, no se va a detener. Primero hay que erradicar la fuente y de allí va a poder apagar ese incendio. Los gobiernos intentan resolver conflictos externos, pero Cristo resolverá la raíz del problema, y como ya lo he dicho, es el pecado y la rebelión humana. Jesucristo atacará la raíz. De hecho, Jesucristo ya comenzó a atacar la raíz, que es el pecado. Por eso Pablo hace una pregunta y le pregunta a la muerte y le dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, el pecado es quitado de nosotros. El aguijón de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo? Número 3. Un reino de conocimiento de Dios. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Dice la Biblia, acá en estos versículos que seguimos leyendo, mis amados hermanos. Dice aquí el versículo 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Esto, la gente dice que buscará al pueblo de Israel, porque sabrán que el Dios de Israel, por eso yo siempre digo que los que hoy dicen que sí, que el Estado judío no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, yo lo sé que sí, y lo sé por la Biblia, no lo sé por lo que oigo de fanáticos, de extremistas, lo oigo y lo escucho directamente de Dios a través de su santa y bendita
palabra. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Oiga, Israel nunca deja de tener profético, nunca deja de tener importancia en la profecía de Dios hasta el tiempo del milenio de Jesucristo. Israel es y seguirá siendo el pueblo de Dios, aunque la gente hoy diga que no es el pueblo de Dios, es solamente un estado laico que ni teme a Dios. Es como cualquier nación, pero Israel proféticamente está descrito en las Sagradas Escrituras. Por eso el pueblo evangélico honra a Israel, porque hay promesa por ello en el nombre de Jesús. Durante 1000 años habrá una expansión mundial del conocimiento de Dios. La ignorancia espiritual es por el engaño religioso. Sí, hermanos. Las religiones tienen un objetivo del diablo: engañar a la gente. La gente, incluso el evangelio, lo comparan como una religión común y corriente. Y déjeme decirle que hay muchos que vienen al evangelio solo por religión, pero no se rinden al Rey de Reyes, a Cristo Jesús. Y es por eso que hay mucha gente que, estando en el evangelio, viven corrupción, mienten, roban, hacen maldades, porque ellos no vinieron a Cristo, sino solamente aceptaron una religión. Y la religión es lo que tiene: confundir, pretender ser religioso, porque el que es religioso, hermano, hace las cosas por costumbre, hace las cosas por rituales, no por sinceridad. Pero el evangelio de Cristo es verdad, y este es algo que usted y yo debemos de mantener siempre. La ignorancia espiritual es por el engaño religioso. La humanidad reconocerá al fin quién es Cristo, que Jesucristo es Dios, que Dios es eterno y para siempre es su misericordia. La verdad de Dios será proclamada. No será solo en apariencia, como vuelvo a repetir, hoy hay muchos religiosos que hablan en nombre de Dios, pero sus vidas no han sido cambiadas ni transformadas. Usted y yo no debemos hablar de religión, debemos hablar a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. Adoración verdadera sucederá. Las naciones vendrán a adorar al Señor. La adoración no será superficial ni mezclada con pecado, como muchas veces ocurre hoy en día. Le vuelvo a repetir, dentro de la iglesia evangélica hay religiosos. Son esas personas que pretenden ayunar, orar, y que los miren ayunando y que están proclamando 40 días de ayuno y oración. Pero si sus vidas no han sido cambiadas y transformadas, todo eso es lo que confunde a las masas, a la gente. La verdadera transformación, el verdadero carácter es el que habla mucho más fuerte que lo que se dice o se hace. Habrá reverencia genuina hacia Dios. Un mundo centrado en Dios. Actualmente el mundo vive centrado en el placer, el dinero, el orgullo y la autosuficiencia, pero en el milenio Cristo será el centro. Y amados hermanos, la iglesia evangélica debe de tener todo a Cristo como centro. La predicación debe de ser Cristo, la alabanza debe de ser para Cristo, todo debe de ser a Cristo. Nosotros debemos de ser cristocéntricos. Hay canciones que no están dedicadas a Cristo. Algunas son buenas, pero no podemos decir son alabanzas. Simple y sencillamente son canciones. Pero la verdadera alabanza es la que adora y pone a Cristo Jesús como centro. Sea bendito el nombre del Señor. La iglesia debe de vivir desde ahora con hambre de conocer más al Señor. Debemos conocer verdaderamente a Dios, buscar más su presencia, amar su palabra, vivir en santidad, adorar con sinceridad. Todo a Cristo debemos entregarnos, hermano. Número 4. Debemos aplicar nuestras vidas al reino desde ahora. Yo estoy hablando de un mensaje escatológico que va a suceder en un tiempo futuro. ¿Cuándo? No lo sé. A la final trompeta comenzará.
Ya he predicado y he enseñado al respecto de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo en el cielo, la primera santa cena con el Señor Jesucristo allá en el cielo, las bodas del Cordero que se van a llevar a cabo, la gran tribulación que sucederá aquí en la tierra, el retorno de la iglesia. Después de esos 7 años, aquí comenzará el gobierno de los 1000 años de Cristo Jesús. Pero usted y yo no debemos esperar hasta que eso suceda. Amados hermanos, debemos comenzar a aplicar nuestra manera de vivir en este reino de Cristo Jesús desde ahora, desde hoy. Nunca lleguemos nosotros a pensar, yo ahorita estoy a medias tintas, pero ya mero voy a comenzar, porque Cristo ya va a venir, ya me voy a preparar. No, hermano, no pensemos de esa manera. Comencemos ya. Estamos en el reino de Cristo. Nosotros ya somos parte de este reino y debemos de vivir una vida plena en santidad delante de la presencia de Dios. Porque aunque el reino milenial aún no ha llegado, sus principios deben reflejarse desde ahora en cada uno de nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Amados hermanos, decir esa palabra es muy bonito. Soy embajador de Cristo. Eso es muy bonito. Pero el verdadero embajador de Cristo es el que refleja a Cristo. Fue enviado verdaderamente por Cristo, no se autoenvió. Porque hay una diferencia en ser elegido y llamado y enviado, y yo mismo me ofrezco para yo decir que soy enviado. Usted y yo somos embajadores del reino de Cristo Jesús. Así que debemos de pensar en varias cosas. Número 1, paz, en justicia, misericordia y verdad. Porque si somos embajadores de Cristo desde ahora, debemos de manifestar paz, misericordia, justicia y verdad. No perdamos la esperanza. El mal no durará para siempre. El diablo, ya lo dije, ya fue vencido y exhibido en la cruz del Calvario. Y Cristo nos ha dado esa potestad y dominio sobre de él. La violencia no tendrá la última palabra y no la tiene en la vida de los creyentes. La corrupción no vencerá eternamente. Cristo es la única esperanza para el mundo. No hay sistema humano capaz de traer restauración completa. La esperanza del mundo no está en el gobierno del hombre o en los gobiernos humanos, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Amados hermanos, el milenio será un tiempo glorioso. Cristo gobernará con justicia. Habrá paz verdadera. La creación experimentará restauración. El conocimiento de Dios llenará la tierra. Todo esto nos recuerda que Dios tiene el control de la historia. El pecado tiene fin. El pecado tiene caducidad. La maldad será derrotada. Cristo triunfará sobre ello. Usted y yo debemos de seguir a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, porque ya sea que vivamos, somos del Señor. Y ya sea que muramos, también somos del Señor. Vivos o muertos, le pertenecemos a Cristo Jesús. Y cuando digo vivos o muertos, me estoy refiriendo a la vida material, a la vida literal, a esta vida, a esta materia. De esta vida pasajera, que usted y yo sabemos que somos peregrinos en Cristo Jesús. Sin embargo, mientras esperamos ese reino glorioso, vivamos fielmente, reflejemos el carácter de Cristo, mantengamos viva nuestra esperanza, porque viene el día cuando el Rey gobernará sobre toda la tierra. Se puede poner de pie en esta preciosa hora, mis amados hermanos, porque Cristo gobernará eternamente y para siempre. Y usted y yo debemos de tener esa certeza.